Muy buenas tardes con todos los presentes. Los saludamos de Telesalud del Hospital Nacional Obispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio con la tele-IEC programada para hoy, martes 9 de abril, con el tema cáncer de próstata. Esta ponencia está a cargo del médico residente, el doctor Renzo Herrera Edo, del Departamento de Anatomía Patológica. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Sea usted bienvenido, doctor Herrera. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. Ah, Buenos días, gracias por la presentación. Buenas tardes con todos los presentes. Solo para aclarar, el tema de la exposición del día de hoy es generalidades sobre el cáncer. El tema de cáncer de próstata ya se tocará en otro momento. Y bueno, ciertamente soy médico residente de primer año del Departamento de Anatomía Patológica y el día de hoy les voy a presentar algunas generalidades sobre el cáncer para el conocimiento en general de la población. Y que tengan una idea, porque mucho se ha hablado del cáncer, hay muchos mitos, hay muchas cosas que pueden llegar a ser verdad, pero hoy día estamos para entender un poco más de este tema. Ahora, ¿qué es el cáncer? Todos sabemos que el cáncer es una enfermedad, pero cuando nos preguntan qué más es el cáncer, cómo se produce el cáncer, a quiénes les puede dar cáncer, muchas veces nos quedamos con la duda. Así que comenzamos con esta primera pregunta: ¿qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad por la que algunas de las células del cuerpo se multiplican sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo. Es posible que el cáncer comience en cualquier parte del cuerpo humano que está formado por billones de células. Ahora, entonces, ¿qué entendemos por cáncer? El cáncer es ese crecimiento desmesurado de las células del cuerpo que aumentan en número y en tamaño. ¿Y qué es una célula? Como podrán ver en las imágenes que tenemos aquí, una célula es la mínima unidad biológica estructural que forma a los seres vivos y en el caso de los humanos, de los animales, de las plantas, de los hongos, estamos formados por millones de estas células, miles de millones de estas células. Y justamente es en estas células, a este nivel, que se produce la alteración que puede conllevar a la aparición del cáncer. Vemos, por ejemplo, en la imagen, en la zona donde las células están pintadas de un color verde, que estas representan una célula que se está dividiendo. Nuestras células se encuentran en constante replicación, ya sea las células de la piel, las células de los intestinos, las células del cabello. Todas estas células se encuentran en constante reproducción. Cuando esta reproducción o cuando esta división se altera y se da en demasía, comenzamos a hablar de cáncer. Ahora, para entender un poco mejor cómo funcionan las células, imaginemos nuestro cuerpo como si fuera un edificio que está formado por ladrillos, por ventanas, por puertas, que puede tener habitantes dentro. Si hacemos una analogía con las células del cuerpo, podemos ver que las células son como pequeños ladrillos que forman distintas estructuras que solo se pueden ver al microscopio, que es justamente lo que hace un patólogo: ver estas células a nivel microscópico. Y vemos que tienen muchas formas, de que se encuentran distribuidas de forma organizada, formando estructuras. Por ejemplo, teniendo aquí células de la mucosa gástrica. Y ahí quiero que imagine de que estas células, que nuevamente, como ya les comenté, se llegan a replicar, pueden tener distintos tipos de formas, tamaños, colores, funciones, dependiendo del órgano en el que se encuentren. Tenemos a las células sanguíneas, por ejemplo, entre las que pueden estar los glóbulos rojos, en las células de los bronquios que podemos tener a los neumocitos, células hepáticas, células de la grasa, células del cerebro. Podemos tener una infinidad de células. Y justamente por esto es de que el cáncer puede aparecer en cualquiera de estas células. Si mencionan una parte del cuerpo humano, algún tejido, algún órgano, pueden estar seguros de que en esa parte puede llegar a aparecer cáncer.
Ahora, una pregunta importante es, ¿siempre existió el cáncer? Muchas veces las personas dicen, no, pero antes no existía el cáncer. Y en realidad esa afirmación es falsa, porque hay registros de que el cáncer siempre ha existido en la historia de la humanidad. El registro más antiguo del que disponemos actualmente es de un esqueleto que se encontró del año 1200 antes de Cristo. Ese esqueleto fue encontrado en el año 2014 en el país de Sudán. Y en ese esqueleto se encontró de que había signos de que el paciente presentó un cáncer a los huesos, de que esta persona presentó cáncer a los huesos. Y ese es el registro más antiguo. Pero definitivamente se tiene entendido de que el cáncer es tan viejo como la humanidad misma. Es decir, de que el cáncer siempre ha estado presente. El término de cáncer fue acuñado por primera vez, o se usó por primera vez, por Hipócrates, que fue un filósofo de la antigua Grecia y es conocido como el padre de la medicina. Él fue el primero en mencionar que el cáncer era una alteración de los humores que conformaban el cuerpo y eso producía la aparición de estos tumores. Ahora, ¿cómo aparece el cáncer? Para esto es importante que entendamos un poco la estructura de la célula y una de sus partes fundamentales. En todas las imágenes que les he ido mostrando con ligeras excepciones, hemos visto de que las células presentan esta parte central, bien grande y de un color distintivo, que podemos llamar núcleo. El núcleo contiene el material genético de las personas y contiene esta especie de cuerda que vemos aquí, que se llama ADN. El ADN cumple una función fundamental para todos los seres vivos. El ADN contiene toda la información de todas las funciones y de la forma cómo están constituidos los distintos órganos, de cómo trabajan. Por ejemplo, en el ADN se encuentra la información de nuestro color de cabello, se encuentra la información de cómo se produce la digestión, se encuentra la información de cómo deben crecer ciertas partes del cuerpo, de cómo se deben absorber ciertos alimentos. Toda esta información se encuentra codificada dentro de todas las células en sus núcleos. Ahora, vemos aquí una imagen un poco más clara de cómo se encuentra compactado el ADN, como siendo una cuerda bastante larga, forma parte de lo que llamamos cromosomas, que son estas estructuras con forma de X, en la cual el ADN se encuentra altamente compactado y a su vez estos cromosomas se encuentran dentro de los núcleos celulares. Aquí se encuentra toda la información de cómo funcionan los seres humanos, su información de sus distintas características, de sus distintos rasgos. Y también en el ADN se encuentra codificada la información de cuándo una célula debe morir. Porque imaginen de que el ADN fuera una cuerda. Y esta cuerda, conforme se va alargando y pasa el tiempo, va acumulando una serie de errores, defectos, alteraciones. Y todas estas alteraciones, a la larga, conllevan a un riesgo aumentado de cáncer y otras enfermedades. Muchas enfermedades se dan por la alteración del ADN. Entonces, por mecanismos propios de hay un momento en el que dicen, no, esta célula ya tiene demasiados daños a nivel de este hilo, o sea, a nivel del ADN. Entonces le ordena a la célula que produzca una muerte celular que se conoce como apoptosis, que es una muerte normal en la que la célula dice, hasta aquí termina la vida de la célula, y esa célula se destruye y el mismo organismo se encarga de eliminarla. Y como tenemos miles de millones de células, no hay ningún problema con que una célula que haya tenido riesgo de cáncer desaparezca. Por otro lado, si el ADN ha sufrido demasiados daños y el ADN ya no es capaz ni siquiera de mandar esa señal que ordena a la célula de que muera, la célula continúa dividiéndose y la célula se sigue dividiendo infinitamente y eso es lo que puede ocasionar el cáncer. Entonces, básicamente el mecanismo por el que se produce el cáncer es por un daño irreparable del ADN.
Y esto se da por una infinidad de factores que ya voy a pasar a explicar pronto. Ahora, como ya les comentaba, el cáncer puede aparecer en cualquier órgano del cuerpo humano, pero podemos tomar en cuenta de que estos son los cánceres más frecuentes que aparecen, también dependiendo lógicamente si uno es varón o mujer, o también dependiendo de la edad, grupo sociocultural y un montón de factores. Incluso la raza afecta en algunos tipos de cáncer. Pero tomando en cuenta todo esto, la estadística dice que los cánceres más frecuentes son el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer cervicouterino, el cáncer colorectal, el cáncer de pulmón y el cáncer de estómago. Esto aplicado más que nada para un medio como el nuestro que es Perú, pero puede variar dependiendo del país, por ejemplo, también. Ahora, ¿qué factores aumentan la probabilidad de tener el cáncer? Como ya les había comentado, el principal agente responsable de evitar que las células se repliquen infinitamente es el ADN, pero por una serie de factores que pueden ser propios de nosotros o de nuestro entorno, hay mayor predisposición a desarrollar cáncer o hay factores de que le ocasionan suficiente daño al ADN y acelera el proceso de acumulación de mutaciones y por consiguiente de la aparición de cáncer. Entre los factores de riesgo más estudiados que aumentan la probabilidad de cáncer tenemos, por ejemplo, el consumo de alcohol, el tabaquismo, factores medioambientales como puede ser la exposición a ciertos humos, una dieta no saludable que incluya bajo consumo de antioxidantes como frutas y verduras y consumo exagerado de grasas y carbohidratos, antecedentes familiares, porque el hecho de tener un familiar directo de primero o segundo grado aumenta bastante las probabilidades de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Fármacos o medicamentos. Se ha visto de que algunos fármacos o medicamentos pueden aumentar el riesgo de cáncer si se consumen sin supervisión o por periodos muy prolongados de tiempo. Los genes y cromosomas, es decir, algunas alteraciones propias de los genes del mismo ADN que por factores hereditarios ya puede presentar mutaciones, también está asociada a una probabilidad aumentada. Infecciones por distintos virus, como tenemos el virus del papiloma humano, el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus de la hepatitis B, que también pueden causar daños a nivel del ADN. La exposición a la radiación. Por radiación, bueno, nos referimos a la que puede estar expuesta una persona que trabaja con máquinas de rayos X, tomógrafos, a la luz solar, que también es un factor importante de cáncer de piel, por ejemplo, debido a que una exposición prolongada a la luz solar, que está conformada por distintos tipos de luz, como son la luz ultravioleta, los rayos UV, todo esto puede condicionar a la aparición de cáncer también. La obesidad también es un factor de cáncer debido al estrés que se somete el cuerpo al presentar un exceso de distintas sustancias que presentan las personas con obesidad, ya sean hormonas, lípidos, grasas, que aumentan el daño al ADN y la edad, dado que, como les comentaba, el ADN es una especie de cuerda y conforme vaya pasando el tiempo, esta cuerda va acumulando más daños y es como si se terminara enredando en un punto en el que indiscutiblemente va a terminar en la aparición de cáncer. Por eso es que también en la antigüedad no se reportaba mucho de cáncer porque el tiempo de vida media de las personas era mucho menor al tiempo actual. La esperanza de vida de la población ha ido aumentando con los años y eso también ha permitido la aparición de cánceres que no eran tan frecuentes antes. Pero no es porque no existiera el cáncer, sino es porque las personas morían por otras causas antes de que este apareciera. Ahora que ya hemos comentado todos los factores más importantes asociados a la aparición de cáncer, es importante saber, ¿y qué puedo hacer yo para prevenir o evitar el cáncer? Primero, debemos evitar el consumo de ciertas sustancias y restringir ciertos hábitos. Por ejemplo, es recomendable que una persona no fume porque el tabaco tiene una relación directa con el cáncer del pulmón o el cáncer de boca. Mantener relaciones sexuales seguras usando protección también y tratar de tener un número adecuado de parejas sexuales, justamente porque el cáncer
El cáncer de cervix, por ejemplo, está asociado al virus del papiloma humano que está ligado a las relaciones sexuales. Después se recomienda una dieta saludable rica en frutas y verduras, reducir el consumo de alcohol y limitar el consumo de las carnes procesadas. Se recomienda vacunas para el virus de la hepatitis B, para el virus del papiloma humano. Se recomienda hacer deporte y actividad física constantemente, que produce una serie de sustancias que son antioxidantes y justamente evitan el deterioro de las células y del ADN. Protegerse del sol excesivo, ya sea usando bloqueador o gorro, o mantenerse en la sombra en las horas de mayor exposición al sol. Y realizarse pruebas para detectar el cáncer a tiempo. Cuando les menciono estas pruebas, surge la siguiente pregunta entonces. ¿Cuándo debemos acudir al médico? Y la respuesta es la siguiente. Primero, si se presentan alguno de estos síntomas, debemos no sospechar, pero tener cuidado y quizás pensar de que nos vendría bien un chequeo. En caso de que no sea cáncer, también hay muchas otras alteraciones que están ligadas a varios de estos síntomas y un chequeo periódico con su médico de confianza, con el médico de su establecimiento más cercano, es útil. Entre los síntomas por los que se puede manifestar el cáncer puede ser la pérdida de peso inexplicable, sin hacer ejercicio, sin hacer dieta, un bulto o una hinchazón inusual en alguna parte del cuerpo, la fatiga, dolores inexplicables, la aparición de sudores nocturnos muy intensos, falta de aliento, es decir, problemas para respirar después de correr o hacer algún esfuerzo físico importante, voz ronca o ronquera, tos persistente, acidez de estómago o indigestión inusuales, pérdida del apetito, heridas que no cicatrizan, cambios en la defecación, cambios en la micción, hinchazón abdominal persistente, un nuevo lunar o cambios en un lunar que no estaban ahí antes, o dificultad para tragar o deglutir. Cualquiera de estos síntomas puede ser propio de cualquier enfermedad, pero nuevamente lo ideal es que si persisten o si tienen algún signo de alarma o se sienten preocupados, pueden acudir a su médico más cercano para un chequeo de rutina. Entre los exámenes normales que están programados para las personas, los que uno puede solicitar o también acudir, están el examen de cuello uterino, de mama, de próstata, de estómago y colon, y hay poblaciones a las que se va orientado este tipo de exámenes. Por ejemplo, mujeres con sospecha de cáncer de cuello uterino que desean hacerse la prueba de colposcopía, biopsia de cervix, o exámenes genéticos, lo ideal es de que se hagan estas pruebas entre los 30 a 49 años, o en caso de que, por ejemplo, se les haya hecho una prueba de Papá Nicolau que haya salido anormal. En este caso se deben hacer sus chequeos a partir de los 30 y 49 años. Lógicamente, en las adolescentes también se deben hacer sus chequeos de Papá Nicolau para descartar algún hallazgo que podría ser incidental o sugestivo de cáncer. El examen de mama está recomendado para mujeres entre 40 a 65 años y se debe realizar un chequeo por el médico y una mamografía. También se puede hacer un tamizaje de próstata que se hace mediante el tacto rectal o el antígeno prostático que se debe realizar a todos los varones de 50 a 70 años o varones que ya presenten algún síntoma sugestivo de prostatitis crónica o hiperplasia benigna de próstata. Después de eso tenemos el cáncer de estómago, que puede ser evaluado en personas en 45 a 65 años y en los que se puede realizar una endoscopía y biopsia de las partes que para el gastroenterólogo sean llamativas o puedan sugerir algún tipo de lesión maligna o premaligna. También se puede detectar cáncer de colon mediante una colonoscopía y mediante una biopsia. Y se debería realizar a todas las personas entre 50 a 70 años que presenten un examen de TB non positivo. Este examen consiste en que de una muestra de heces se procesa la muestra y se trata de detectar si hay sangre oculta en estas muestras. A su vez, hay un montón de evaluaciones preventivas que se pueden hacer para colon, recto, hígado, piel, para leucemias y linfomas que son cánceres de la sangre.
Y en general, o sea, si hubiera cualquier signo de alarma de los que ya les he mencionado, o algún antecedente importante que les pueda sugerir de que hay predisposición a algún tipo de cáncer, pueden acudir a su establecimiento de salud para que se les hagan las pruebas respectivas. Además de eso, también comentar de que las personas que tengan algún familiar directo de algunos tipos de cáncer gástrico, cáncer al hueso, por ejemplo, es recomendable de que se hagan tamizajes por lo menos 10 años antes de la edad que tuvo su familiar más cercano al que le apareció ese tumor por primera vez. De esta manera nos es mucho más sencillo prevenir el cáncer y evitar de que llegue a estadios muy avanzados. Y justamente mencionando esto, vemos de que hay distintos tratamientos para el cáncer, entre los que están la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, y ahora algunos nuevos tipos de medicamentos que tratan de atacar directamente el tipo de cáncer del que una persona puede llegar a sufrir. Pero esto ya depende del tipo de cáncer, del momento en el que se encuentre, de la edad del paciente y de otros múltiples otros factores. Con esto y antes ya de terminar la sesión, me gustaría dar esta conclusión de que el cáncer se puede prevenir e incluso es muy curable en distintos tipos de cáncer si se detecta a tiempo. Por eso lo ideal no es esperar hasta que los síntomas hayan avanzado bastante o que ya no sean controlables, sino ante la más mínima sospecha o preocupación de una persona, se debería realizar el tamizaje adecuado del cáncer. Y justamente muchos de los cánceres, si son detectados a tiempo o en estadios tempranos, con cirugías muy sencillas, que incluso no involucran muchos días de reposo, pueden ser completamente curados. O incluso sencillamente con un corte pequeñito, como en el cáncer de piel, si es detectado a tiempo, si el tumor se encuentra bien confinado a los estratos más superficiales de la piel, la cirugía es completamente curativa. Así que bueno, prevenir el cáncer es tarea de todos, es un poco de responsabilidad y saber en qué momento acudir al médico y también en qué momento saber pedir ayuda y si tenemos algún familiar o algún amigo que quizás tenga alguno de los síntomas y no quiera acudir al médico, informarle y que no tenga miedo y que comprenda de que si es detectado al tiempo, el cáncer es curable y también es muy manejable. Y bueno, muchas gracias. Aquí vemos todos los listones de los distintos tipos de días que hay para recordar los tipos de cáncer y recordar a todas esas personas que fallecieron en su momento por no tener los recursos o por no haber acudido en el momento adecuado para manejar su tipo de cáncer y de que ahora que sí poseemos un poco más de acceso a la salud, a mejores tratamientos y a mejores sistemas, de que solo de nosotros depende una adecuada detección y con eso también un buen pronóstico para nuestros amigos y para familiares y para nosotros mismos. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Herrera. Vamos a proceder a hacer lectura de las preguntas que han colocado los participantes en la plataforma. Vamos al inicio y nos consultan lo siguiente. Buenas tardes, doctor. ¿Qué color de ropa es el más indicado para evitar la radiación solar? Ah, bueno, como comentario en general, no es de que exista un color de ropa que evite la radiación, pero se ha visto de que el color negro está asociado a mayor retención de calor y también por consiguiente podría decirse mayor incomodidad de las personas, dado a que no permite que la calor se disipe tan rápido. Así que si bien el color de ropa no está asociado al cáncer directamente, yo recomendaría de que en horas de mucho sol se eviten usar colores oscuros. Los colores blanco o más claros son recomendables para estas horas del día. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de pruebas se hacen para ver si se tiene cáncer? Bueno,
Como ya les comentaba, el tipo de prueba depende del órgano del que se esté sospechando propiamente el cáncer. Por ejemplo, si se sospecha de cáncer de estómago, se puede realizar una endoscopía y una biopsia de las zonas que veamos alteradas. Si se sospecha de cáncer de colon, una colonoscopía. Si se sospecha de cáncer de cervix o de cuello uterino, la prueba del Papa Nicolau o incluso la toma de biopsias. Si se sospecha de cáncer de piel, un examen con el dermatólogo mediante un aparato que se llama dermatoscopio más una biopsia puede ser útil. Todo depende del órgano que se encuentre comprometido y también de los signos que nos puedan indicar. En general, para todos los tipos de cáncer no hay una única prueba en específico, pero lo que más puede ayudar es un chequeo por su médico que le oriente a qué prueba se debería hacer. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los exámenes preventivos para el cáncer del pulmón? Ah, bueno, en general se puede solicitar una radiografía cuando haya sospecha o alguna alteración de que pueda ser indicativa de que hay alguna alteración a nivel pulmonar, se puede solicitar una radiografía y si el cáncer ya ha crecido lo suficiente para que pueda ser visible a este nivel, en la radiografía podríamos divisar el cáncer. También se pueden solicitar estudios un poco más complicados, como son una tomografía, por ejemplo, que ya se usa para ver masas o tumores que pueden ser muy pequeños para que se vean en una radiografía o que quizás está en un área del pulmón de que no sea tan fácil de ver. También existen algunos marcadores en sangre que se podrían usar para ver este tipo de pulmón, de tumor, pero lo ideal nuevamente es de que primero el médico revise a la persona antes de pedir cualquiera de estas pruebas, porque también, como les había comentado, la exposición a radiación prolongada puede ocasionar cáncer y solicitar radiografías o tomografías periódicamente solo porque uno se quiere hacer un chequeo de cáncer pulmonar no es lo más recomendable ni lo más saludable. Todo es nuevamente orientado a lo que su médico tratante les recomienda. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, por mi trabajo estoy frente a la computadora por más de 10 horas. ¿Es necesario utilizar bloqueador y cada cuánto tiempo? Mm, bueno, en realidad, los estudios todavía no son concluyentes sobre si el tipo de radiación que emiten las computadoras o los televisores está asociado directamente al cáncer de piel. Hay algunos indicadores de que han salido muy ambiguos, pero en general, los dermatólogos recomiendan de que se use protección solar, es decir, el bloqueador solar, todos los días. Así uno no sale al sol dado a que la luz solar penetra por nuestras ventanas, incluso en una pequeña salida a la tienda, quizás podemos recibir un poco de luz solar que puede estar en una intensidad alta. Así que lo recomendable sería, incluso aún en estar en ambientes cerrados, usar bloqueadores. Y a título propio, yo recomendaría de que uno se vuelva a echar bloqueador entre 4 a 6 horas, es decir, unas 2 a 3 veces por día, que el cambio de bloqueador. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿desde qué edad se puede realizar los exámenes de descarte de cáncer de pulmón si el paciente tiene antecedentes de ello? Mm, No, bueno, en realidad el descarte de cáncer de pulmón se puede realizar desde cualquier edad. O sea, lo ideal sería, por ejemplo, no someter a un niño pequeño a radiografías, pero en caso de que la sospecha fuera demasiado alta de cáncer de pulmón, por ejemplo, puede comenzar a hacerse a cualquier edad. Pero esto depende del tipo de antecedente que haya, por ejemplo, o si o si previamente ya algún familiar tuvo ya cáncer, se les debería comenzar, como les dije, unos 5 a 10 años previos a la edad en la que se le diagnosticó al familiar. Y sí, el antecedente importante en el niño, primero hacer un chequeo general con el médico en el que le hagan un examen exhaustivo, de que escuchen los pulmones con el estetoscopio, de que revisen si hay algún signo de alarma
Y si no hubiera nada de eso, o si hubiera algo muy llamativo de que podría indicar cáncer, o sea, se le puede comenzar con las pruebas inmediatamente. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿la presencia de ganglios linfáticos en el colon en una tomografía indican cáncer? Buena pregunta. En general, los ganglios linfáticos son, son estructuras que encontramos en todo el cuerpo, es decir, los ganglios se encuentran a nivel del cuello, de, del pecho, de, por la axila, dentro de los rodeando los intestinos podemos encontrar ganglios. Y que en la tomografía se puedan ver, solo nos indicaría de que, bueno, son estructuras que están presentes ahí. Ahora, los ganglios pueden presentar ciertos tipos de cambios dependiendo de si hay alguna inflamación crónica, si hay alguna enfermedad. Es decir, pueden crecer un poco más de lo esperado, que es su tamaño normal, pero esto no necesariamente indica cáncer. Hay muchas enfermedades que producen también crecimiento de ganglios, pero si están asociados a otros síntomas, podrían ser un primer indicador también de algún tipo de cáncer. Pero de por sí solos ganglios aumentados de tamaño o presencia de ganglios no nos debería hacer pensar en cáncer. Asociado a algo más, una sospecha un poco grande de cáncer, pero por sí solos no. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿qué tan frecuente es el cáncer de vesícula? ¿Se puede sospechar con algunos síntomas? Bueno, el cáncer de vesícula no es un cáncer muy frecuente en nuestra población. Se ha visto que es más frecuente en otras poblaciones, como en la población chilena, por ejemplo, pero a nivel de Perú no es algo muy común. Generalmente el cáncer de vesícula aparece ya en estadios un poco avanzados o generalmente es un hallazgo incidental, no es algo que se encuentre por una búsqueda exhaustiva. Muchos de los cánceres que vemos, por ejemplo, en patología, es porque el paciente presentó síntomas típicos de un cólico vesicular, es decir, de que presentó un dolor que podía semejar cálculos en la vesícula, se le extirpó la vesícula y al momento de revisar los tejidos nos dimos cuenta, oh, vaya, había cáncer dentro de la vesícula. Así que, bueno, algunos síntomas que nos podrían indicar de que hay cáncer de vesícula, por ejemplo, podría ser la baja de peso, la aparición de ictericia, que es una coloración amarillenta en la piel o a nivel de los ojos. También, como les comentaba, ese dolor que puede estar asociado a cálculos vesiculares o incluso en algunos casos el cáncer de vesícula puede pasar desapercibido hasta estadios muy avanzados. Pero bueno, como es un cáncer relativamente infrecuente, no es en lo primero que pensamos en caso de que un paciente, digamos, presente dolor a nivel abdominal o que presente ictericia. Primero pensamos, digamos, en hepatitis o en que tiene cálculos y ya posteriormente vamos como que diciendo, ay, entonces quizás podría ser esto. Y bueno, es lo que llamamos un hallazgo incidental o un diagnóstico de descarte, más que un diagnóstico en el que pensemos constantemente. Muchas gracias, doctor. Y como última pregunta tenemos, ¿cómo sospechar que los nevos acrales pueden indicar cáncer? Bueno, en general, los dermatólogos comentan de que la configuración de los lunares o nevos va a influir mucho en determinar sus criterios de malignidad. Por ejemplo, si vemos de que un lunar o nevo presenta una estructura como que media deforme, como que no es bien redondito, sino de que presenta como que áreas más grandes, áreas de un color diferente, áreas en las que haya como que crecimiento como que de costras, o de que haya habido un crecimiento muy rápido del lunar,
o vemos de que si partimos el lunar en 4 partes y las 4 partes son diferentes, por ejemplo, todo esto debería ser sugestivo de que ya no se trata de un lunar simple y de que se puede hablar de otro tipo de patología, como ya puede ser un melanoma quizás, o algún otro tipo de cáncer a la piel. En todo caso, o sea, respondiendo de forma resumida, ver las características, si es uniforme, y después ver la tasa de crecimiento del lunar. Si presenta un crecimiento muy rápido o está asociado a picazón o a la aparición de costras o heridas, ya sospechar de que puede ser algo un poco más peligroso. Si presenta un crecimiento lento y es uniforme, pensar de que es algo benigno o mejor dicho, de que no es cáncer. Muchísimas gracias, doctor, y felicitarlo por tal extraordinaria ponencia. Además, agradecer a todos por su participación el día de hoy e invitarlos a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima tele-IEC. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a usted y gracias a todos los presentes por su tiempo y poder prestarnos atención.